hemos leído en Marcos capítulo 14, versos 1 y 2. Y antes de entrar en el tema mismo, solamente recordar algunas cosas que el Señor nos compartió la semana pasada a través de su palabra. Una cosa relevante que no debemos perder de vista es que pasará el cielo y la tierra. Pasarán. Pero sus palabras, las palabras que Dios ha establecido en sus Sagradas Escrituras, se cumplirán. ¿Amén? Amén. Y otra de las cosas que la palabra del Señor nos hablaba, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá por su pueblo. En eso todos estamos de acuerdo. Amén. El Señor vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Así Él lo dijo antes de ascender a los cielos, ¿no es cierto? Lo dijo en reiteradas oportunidades. Yo me voy pues a preparar morada, ¿no es cierto? Y así nos encontramos con tantos versos donde Jesús estableció su segunda venida. Y su pueblo, el pueblo escogido, lo espera. Amén, esperamos. Hasta el último día de nuestras vidas estaremos esperando la venida del Hijo de Dios. Así es que la palabra del Señor nos instaba a velar, ¿no es cierto? ¿Sí? A velar como iglesia, a velar como pueblo, a velar como hijo de Dios. Y la palabra velar, ¿no es cierto? En realidad guarda relación con la forma de cómo nosotros debemos vivir, conforme a lo que el Señor demanda en su palabra. Es decir, no proveer para las obras de la carne, más bien potenciar el fruto del Espíritu. ¿Sí? Eso como resumen, ¿no es cierto?, de lo que es velar. Y nos daba varias aclaraciones la palabra del Señor. Esperar la venida del Señor nos puede sorprender en cualquier lugar. En nuestro trabajo, en la iglesia, durmiendo, no lo sabemos, pero nosotros como pueblo del Señor esperamos su venida. Así es que algunos consejos importantes que nos daba el domingo la palabra del Señor eran: uno, cómo velar, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso, no? ¿O somos una iglesia que no estamos de acuerdo con eso? Escudriñar las Sagradas Escrituras, debemos ser hermanos bereanos. ¿Sí? ¿Quiénes eran los bereanos? La iglesia de Berea. Ellos escudriñaban las enseñanzas que recibían a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Y de esa manera confirmaban lo que ahí estaba escrito. Orando en todo tiempo, la palabra del Señor nos anima a orar los unos por los otros. Tercero, gozar de buen testimonio en nuestro entorno. Es importante el testimonio que damos como hijos de Dios, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia, con nuestras amistades. ¿Qué es lo que estamos radiando, no es cierto?, acerca de nuestra conducta, nuestro vocabulario. ¿Qué hay en nuestro vocabulario? ¿Es un vocabulario conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿O somos de esas personas que cuando nos airamos empapelamos la casa? Bueno, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos comportarnos, ¿no es cierto? Y congregarnos, ¿sí? La palabra del Señor nos manda a congregarnos, ¿no es cierto? Él lo ordena, es un mandato, y además, en medio de la congregación de su pueblo hay bendición. Así que si usted ha venido a esta hora y estamos congregados en el nombre del Señor, hay bendición para su vida. ¿Sí? Hay bendición. Yo creo que hay bendición para cada uno de nosotros. Así es que bueno, entrando al tema de hoy, Marcos en este capítulo 14 quiere poner dos cosas en relieve, dos cosas importantes. Una la vamos a desarrollar ahora
y la otra será en el próximo domingo. Dos cosas que él quiere rescatar. Uno es lo que el ser humano es capaz de hacer sin Cristo en su vida, sin Dios en su vida, y vamos a ver cómo los sacerdotes, los fariseos y los ancianos del tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, planeaban con engaño, ¿no es cierto?, darle muerte al Hijo de Dios. Eso pone de manifiesto la naturaleza del ser humano. Y segundo, que lo vamos a ver el próximo domingo, cuando Jesús es ungido en Betania, lo que muestra ahí una mujer que fue llamada por el Señor, para ser parte de la familia de Dios. Ella unge a Jesús con un perfume de alto costo, carísimo. Y eso ocurre una semana antes de la celebración de la Pascua, pero Marcos toma esa situación para contrarrestar la conducta de aquellos hombres sin el temor de Dios en su corazón y cómo actúa la persona cuando el Señor habita en su vida. Son las dos cosas que Marcos va a poner de relieve. Estaba la preparación justamente de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esto movilizaba a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío. Era el primer mes del año, el mes Nisan, donde se celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, 400 años que ellos tuvieron en esclavitud. Los sacerdotes que debían estar preocupados de esta actividad, de lo que Dios le había encomendado para recordar con temor a Dios, con reverencia, trayendo al pueblo a los pies de Dios, su mente no estaba en eso, en lo que significaba la Pascua, sino que ellos estaban tramando cómo apresar al Hijo de Dios y asesinarlo. Esa era su plan que estaba en su mente. Pero ellos no lo querían hacer justamente en esta fiesta porque había un alto riesgo de rebelión de las personas, porque venían, recuérdese, de todo el país, incluso el extranjero, a Jerusalén a celebrar esta Pascua. Y había muchas personas que eran seguidores de Jesús. Jesús había estado en diferentes regiones, por lo tanto, gozaba de popularidad. Así es que ellos tenían temor de hacer esto con Jesús en esta fiesta, pero estaba ese plan que lo estaban trabajando y buscando el momento oportuno para apresar a Jesús y asesinarlo. Pero Dios dijo otra cosa, ¿no es cierto? Dios tenía otro plan, que Jesús tenía que ser el Cordero Pascual. Ese era el plan de Dios. En la historia del pueblo de Israel, los corderos fueron sacrificados, ¿no es cierto?, fue la primera Pascua que los israelitas celebraron en Egipto, en el marco del comienzo de su vida nacional, independiente, ¿no es cierto? Entonces esas celebraciones eran tipos de verdaderos corderos de Dios, ¿no es cierto?, y que hacían relación al Señor Jesucristo. Es decir, la primera Pascua, que fue la liberación del pueblo de Israel, y todas las cosas, todos los años, lo que ellos recordaban era un prototipo, un anticipo de lo que sería entonces el sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios. Así es que para que este simbolismo se cumpliera, ¿no es cierto?, esto debía coincidir con la Pascua justamente, con la celebración de la Pascua, ¿no es cierto?, y no en otro momento, y no después, como los judíos, los sacerdotes de la época lo habían planeado. Y nosotros no debemos olvidar que Dios está al mando siempre. ¿Sí? ¿Está seguro de eso? Dios está al mando de todo siempre. Y fíjese que
vamos a partir con algunas citas para que le saquemos el polvo a la Biblia. ¿Sí? No, dice el hermano David, lee todos los días la Biblia, así que... Salmo 33, versos 10 al 12, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así es que Dios está al mando. Dios es el que decide, ¿no es cierto?, a pesar de las cosas que están ocurriendo o que ocurrían en la época, ¿no es cierto?, donde los que gobernaban estaban tomando decisiones, pero en realidad Dios tomaba esa misma maldad de ellos para hacer cumplimiento a su palabra. Así es que vamos a desarrollar este tema hoy día. Lo vamos a partir en 5 puntos que quiero desarrollar. Uno es: Dios toma el mal del hombre para cumplir su propósito. Situaciones donde el hombre está actuando de manera totalmente contra Dios, Dios toma esas situaciones y cumple igual su propósito. Es el punto 1. El punto 2, el mal que el ser humano no puede resolver. El mal que el ser humano no puede resolver. El punto 3 es: el ser humano requiere un salvador para evitar la ira de Dios, ¿no es cierto? Y esto debe ser conforme a lo que Él ha establecido. Nuestro Creador, lo que Él estableció y está revelado en su palabra. El punto 4, ¿no es cierto? La muerte de Jesús no fue producto del azar, no fue un accidente, sino que eso fue escrito desde la eternidad. Desde la eternidad, Dios ya había establecido el sacrificio pascual porque era la forma en que la humanidad podría ser libre de este mal, ¿no es cierto?, que es el punto 3 que vamos a desarrollar. Y 5, la maldad del ser humano es contenida por Dios. Es contenida por Dios. Así es que bueno, vamos entonces a trabajar en el punto 1. Y en esto sea el Espíritu Santo siempre, ¿cierto? Es elemental que sea el Espíritu Santo ministrándonos esta mañana, que Él esté colocando palabras en mi boca para que usted sea edificado. Amén. Para que usted se vaya bendecido y yo irme bendecido esta mañana. Así es que el punto 1 es que Dios toma el mal del hombre para cumplir su propósito. Dios muestra en su palabra, y lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que Dios toma ciertas situaciones donde está de manifiesto la maldad del ser humano, pero Él cumple igual su propósito. Nos vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 23, versos 6 al 11. Fíjese que ahí Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. ¿Sí? Algunos recuerdan esa historia, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Dios va camino a la tierra prometida, había un rey, Balac, ¿no es cierto?, que era el rey de Moab, y contrata a un brujo para maldecir al pueblo de Dios. Y ahí usted va a encontrar, y dice el verso 6, dice: y volvió a él, y aquí estaba junto a él, junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Es decir, Dios tomó el minuto, en la instancia en que Balaam iba a maldecir, iba a alzar la voz para maldecir al pueblo de Dios, y Dios tomó su lengua, ¡pum!, y bendijo al pueblo de Dios. Y las veces que usted lo puede leer en su casa tranquilo, en reiteradas ocasiones, creo que fueron 3 o 4, donde Balaam no pudo
maldecir al pueblo de Israel porque Dios tomó su lengua. Y eso muestra que Dios tiene el control. ¿Sí? Amén. Otro ejemplo que nos podemos encontrar es en el libro de Esther, en el capítulo 7, versos 9 al 10. Aquí había un plan en este pueblo que estaba esclavo, el pueblo de Dios, donde había una persona que tenía una fijación con los judíos y los quería exterminar. Pero fíjese que Dios toma una situación y yo tomé solamente unos versos para compartirle a ustedes. Esther capítulo 7, versos 9 al 10, dice: y dijo Orboá, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Mardoqueo era un judío, era el tío de Esther. Dice, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Es decir, la misma horca que Amán había preparado para ahorcar a Mardoqueo fue usada, ¿no es cierto?, para que él fuera ahorcado. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas y siempre está interviniendo. Así que dentro del contexto profético que nosotros estamos compartiendo en estos días, ¿no es cierto?, iba a suceder lo que Dios había escrito en las Sagradas Escrituras. Dios entonces llevó a cabo su plan de salvación, aunque el príncipe de este siglo pensó que había derrotado al Hijo de Dios. Pensó que en todos sus intentos finalmente lo había logrado. Recuérdense que cuando nació Jesús hubo un asesinato de niños, ¿sí? Todos los niños menores a 2 años, ¿no es cierto?, Herodes mandó a asesinarlos, porque de esa manera se aseguraba que, ¿no es cierto?, ese rey que había nacido y que las estrellas, las constelaciones decían que había nacido alguien especial, un rey. Bueno, todos esos intentos de Satanás por querer destruir al Hijo de Dios, pareciera que en el último, pareciera que lo había logrado, ¿no es cierto?, cuando Jesús va a la cruz. Así es que nos podemos entonces encontrar que Dios toma diferentes situaciones y revierte la maldad del hombre. Dios la hace y toma eso para cumplir sus propósitos. En el punto 2 nos encontramos con que hay un mal que el ser humano no puede resolver. Es algo que no puede resolver. Mire, toda la ciencia, todo lo que hoy día nosotros vemos y que hay un crecimiento extraordinario en todo, pero hay un deterioro en el ser humano mismo. Y eso lo vemos, ¿no es cierto?, cómo se manifiesta el egoísmo, cómo se manifiesta deseo de destruir al otro, ¿no es cierto? Tantas situaciones que nos hacen y ponen de manifiesto el problema que el ser humano tiene que debe resolver. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que el ser humano no puede revertir por sus propias fuerzas? Es el pecado, ¿no es cierto? O la maldad del ser humano. Fíjese que la Biblia lo ratifica en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Así lo manifiesta Efesios 2:1. Es tanto así este mal del ser humano que está muerto, es decir, no reacciona frente a eso, el pecado. ¿Cuál es la prueba? Aquí hay preguntas para los estudiosos de las Sagradas Escrituras y los que han venido a reunión también. ¿Cuál es la prueba más palpable del pecado en el ser humano? ¿Cuál es la prueba que manifiesta esto? Es la muerte. ¿Sí? Es la muerte. Fíjese lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte.
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Da? Así es que la evidencia más clara es que el hombre no puede contra la muerte. ¿Ah? No puede contra la muerte. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ahí están los grandes contrastes. ¿Ah? Sin Dios o con Dios, con Cristo y sin Cristo. Así es que el final de toda persona que transgrede la ley de Dios está entonces destinado a sufrimiento eterno. Si el ser humano tiene que ser juzgado por la ley de Dios, está destinado a sufrimiento eterno. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que hace estas cosas vivirá por ella. Es decir, el que cumple la ley de Dios, desde el minuto que nace al minuto que muere, podrá vivir por ellas. Pero nadie, ningún ser humano, excepto uno, ha podido cumplir la ley de Dios. Si eso lo mira uno de esa manera, entonces al ser juzgado por la ley de Moisés o por la ley que dio Dios, todos estamos condenados, ¿no es cierto?, a un sufrimiento eterno. Así que si fallamos ante Dios, aquel que quiere cumplir la ley, ¿no es cierto?, tiene esa opción de alcanzar la vida eterna, pero nadie la ha cumplido. O usted, si tiene el dato, me lo da. ¿Alguien ha cumplido la ley de Dios? Nadie, excepto nuestro Señor. Amén. Allá vamos a llegar. Así es que, a partir de eso, nosotros tenemos que tener claridad y convicción que todo aquel que es o recibe salvación es solamente por gracia. Amén. ¿Y qué es lo que es gracia? Es un don no merecido. ¿Sí? No merecido. Nadie se merece ese don. La justicia de Dios es la que debería aplicar sobre nosotros. Pero ahí está el amor del Señor. ¿Ah? Dios en su soberanía, Él es soberano. ¿Ah? Él es soberano y decidió apartar un pueblo para Él. Él lo decidió para darle salvación y vida eterna. Y solamente a través de su gracia redentora. No hay otra opción. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy y yo soy y nadie. Bien. ¿Qué ha aplicado estos hermanos? ¿Ah? Justamente porque no hay otro medio. Así es que esto nos lleva al punto 3, porque el punto 2 era el mal que el hombre no puede resolver. El pecado, por el pecado la muerte, ¿no es cierto? Y no podemos cumplir la ley de Dios y por lo tanto estamos condenados a sufrimiento eterno, a menos que pase algo extraordinario. Así es que el punto 3 entonces, el ser humano requiere de un Salvador, ¿sí? Para evitar la ira de Dios. Y ese Salvador tiene que ser conforme a lo que Dios estableció en su palabra, no cualquier Salvador. Ve que la palabra del Señor dijo, mira, vendrán en mi nombre, vendrán muchos Cristos, dijo. Muchos dirán, yo soy el Cristo, seguidme a mí. Pero tiene que ser conforme a las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que el Señor cumplió. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano para ser libre de la ira de Dios que vendrá sobre la humanidad, sobre vivos y sobre muertos? Porque Daniel lo dice, vendrá el día de la resurrección y algunos resucitarán para vida eterna y otros para sufrimiento eterno. Así es que necesitamos un Salvador, un representante federal, pero que cumpla la ley de Dios y a través de Él, y solo a través de Él, ¿no es cierto?, saldar esta deuda que todo ser humano tiene con Dios. Así que Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia a Dios,
muchos serán constituidos justos. Así que necesitamos entonces un Salvador. Pero este Salvador no tenía que actuar por la del mismo, sino que tenía que estar sujeto a lo que Dios había establecido. ¿Sí? Jesús se sometió en todo a su Padre. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estás seguro? Sí, pues hermano, tiene que estar seguro. Así. ¡Amén! ¿Ah? Él se sometió en todo a su Padre. Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Así es que, como Él tenía que morir, el Hijo de Dios debía morir, este representante federal, entonces, y como nadie podía cumplir la ley de Dios, este Salvador tenía que vencer la muerte. Para vencer la muerte no tenía que haber pecado. ¿Sí? ¿Estamos seguros? Porque dice, el que cumple esta ley vivirá por ella. Entonces, la prueba más evidente que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios es porque morimos. La muerte pasa por nosotros. ¿Sí? Entonces, aquel que cumplía la ley de Dios, ese debía ser nuestro representante federal, como lo dice Romanos 5:19. Así es que, entonces, por esta razón, alguien tenía que morir cumpliendo la ley de Dios. ¿Ah? Y esto, cuando Pedro está hablando, ya después de Pentecostés, él le habla a los primeros hermanos que se comenzaron a convertir en Jerusalén, pues si los primeros hermanos fueron judíos, ¿no? ¿Sí? Claro, pues si ahí empezó el evangelio, empezó en Israel. Entonces Pedro le dice en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, la muerte no pudo contra el Hijo de Dios. ¿Y por qué no pudo? Porque en él no había pecado. ¡Qué glorioso esto! Porque Jesús se constituye en nuestro representante federal, nuestro Salvador y Señor. Por eso que hoy día usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Solamente por Él. Bien, pero Él tenía que morir en una cruz. Esa era también otra de las cosas que debían ocurrir. Tenía que morir en una cruz. Recuerden que todo aquel que no cumple la ley de Dios es un maldito. ¿Ah? La palabra de Dios lo califica como maldito. Y como Jesús entonces tenía que morir por nosotros, ¿ah? Él debía hacerlo de la forma que Dios había establecido. Si Dios estableció a todo aquel que no cumplía la ley como un maldito, entonces Él se hizo maldito por nosotros, no habiendo pecado. Fíjese que lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque en esa instancia, cuando el ser humano no puede con la ley de Dios, se transforma en un maldito, es maldecido por la ley, y la condenación es muerte y luego muerte o sufrimiento eterno. Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado ¿en qué? En un madero. Así es que tenía que ocurrir de esta manera. Tercer hecho que debemos considerar, porque todo tenía que ser conforme a lo que Dios había establecido. ¿Por qué la muerte de Jesús tiene que ser en la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué tenía que ser ahí y no en otra instancia? ¿Por qué? Porque la Pascua representa ¿qué? La liberación de la esclavitud de 400 años que estuvieron cautivos, ¿no es cierto?, en Israel, y por lo tanto Dios los liberó del cautiverio. Y ellos recuerdan la
Pascua. Por lo tanto, esa instancia es un prototipo de lo que haría Cristo por la humanidad. Por eso tiene que ser en esa instancia. Por eso que la muerte del Señor tiene que ser en la Pascua. Es el Cordero Pascual. ¿Qué es la Pascua? La Pascua en realidad no es la que nosotros cuando celebramos el nacimiento de Jesús, sino que aquí es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Pasar de esclavitud a ser libre. Pascua. Pasar. Así es que en el mes de Nisan, o el primer mes del año, el día 14, se debía sacrificar un cordero, ¿no es cierto? Y ellos tenían que comerlo durante la noche. La forma como se cuenta el tiempo en Israel es en la caída del sol. Ahí termina un día y comienza el otro. Por eso que el Shabbat parte el día viernes en la tarde, con la caída del sol. Ahí comienza el Shabbat y termina el día siguiente con la caída del sol. No se cuentan los días como nosotros, que lo contamos de 12 de la noche a 23:59. Los horarios bancarios andan más o menos cerca, digamos. A las 13:59 comienza el día siguiente y termina a las 14 horas. Eso lo sé yo porque trabajo en eso. Antes no lo sabía. Ya, entonces, el día 14 debía sacrificarse, ¿no es cierto? Y así que ahí comenzaba el día siguiente una vez que caía la puesta de sol. Así que ellos tenían que comer esto en memoria de la liberación, ¿no es cierto? Y de la muerte de los primogénitos. Eso es lo que ocurrió. La historia nos cuenta de que la instrucción de Dios fue que ellos debían sacrificar un cordero el día 14, ¿no es cierto? Que no tuviera defectos y que en la noche, antes de salir, debían comerlo. Si era muy grande, tenían que comerlo entre familias y lo que quedaba el otro día en la mañana tenían que quemarlo todo, no debía quedar nada. Y eso tenían que repetirlos de manera perpetua. Hasta ahora lo hacen. Fíjese lo que dice Éxodo 12, 5 a 6. Dice, el animal sería sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de la oveja o de las cabras y guardaré hasta el día 14 de este mes, del Nisan, ¿no es cierto? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ya? Entonces había todo un proceso de la preparación de la Pascua. Y así tenía que ocurrir con el Hijo de Dios también. Acto seguido, porque terminaba esto y vienen los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, que también era recordar la salida ya cuando comenzaron el Éxodo. Dice en Éxodo 12, 17 al 19, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y Pablo, justamente hablándole a la iglesia de Corintio, les habla de esto y hace el símil con Jesús. Fíjese que usted, si va a 1 Corintios 5:7, dice, limpiaos pues, haciendo relación con el sacrificio pascual y con la fiesta de los panes sin levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, está relacionando la vida del ser humano que está contaminada completamente con la vida nueva. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin contaminantes, ¿no es cierto? Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Así es que el momento en que el Señor tiene que entonces, o se tiene que cumplir lo que es establecido como un Salvador, tenía que cumplir varias cosas. Y una de estas era
que la muerte del Señor tenía que ocurrir en la Pascua. Y ahí está el comparativo de cada una de las cosas. Entonces, no era, a pesar de que los sacerdotes y los fariseos de la época querían llevar a cabo su plan, y ellos dicen, no lo vamos a llevar a cabo ahora en la fiesta porque vamos a generar alboroto, pero Dios había establecido otra cosa, porque tenía que cumplirse lo que Dios había establecido, es decir, tomar ese mismo mal del hombre que querían asesinar al Hijo de Dios, y Dios hace que eso ocurra justamente en Pascua. Así que lo cuarto entonces es que la muerte de Jesús no fue producto del azar. La muerte de Jesús no fue algo que los fariseos y dijeron, mira, vamos a hacer esto. No, estaba escrito. Fíjese que hay varios textos y Jesús mismo lo dijo, pero quiero ir por parte para que nos quedemos claros que cuando ellos toman preso a Jesús y terminan asesinándolo, no es algo del momento, no es algo que ocurrió, que fue escribiéndose así la historia, sino que Dios lo había profetizado, y esto estaba ya desde los planes eternos, cómo tenía que ser la liberación de aquellos que Dios tenía que rescatar desde el pecado. Fíjese que Daniel lo establece y señala, dice que en Daniel 9:26 dice, y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, se le quitará la vida al Mesías. Estaba escrito. ¿Sí? Amén. Isaías también habla de esto. Y con esto, lo que había constancia de que esto iba a pasar, lo que iba a suceder. Dice Isaías 53:2, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado ¿de quiénes? De muchos, y orando por los transgresores. Así es que todo estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Luego Jesús también, él también habla acerca de lo que le iba a acontecer. Yo voy a citar Marcos 8:31, pero también está en el capítulo 9. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es decir, estaba escrito. Así es que todas estas cosas estaban marcando, ¿no es cierto?, el cumplimiento fiel de lo que Dios había establecido. Es decir, cómo iba a tomar las mismas situaciones que las autoridades religiosas de la época iban a generar para que se diera cumplimiento a la palabra de Dios. Y así llegamos al quinto punto, entonces, que yo quería compartir con ustedes acerca de que el mal del ser humano es contenido por Dios. Es decir, Dios es el que está en el control y las cosas ocurren porque Dios permite, ¿no es cierto? Y porque Dios, Él contiene o suelta al ser humano. Fíjese que cuando en una conversación con alguien hablábamos acerca de lo que había pasado con Faraón, cuando finalmente, después de todas las pruebas que Dios le dio de su poder y cómo fue afectado esa nación, el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero en el fondo, ¿sabe lo que pasó? Dios dejó al Faraón solo. Y cuando Dios te suelta, la maldad del hombre se desborda. Entonces Dios soltó a Faraón un poco y se manifestó el mal total. Porque ese es el potencial del pecado, el mal en el ser humano. Así es que Dios contiene eso, ¿no es cierto? Dios contiene eso por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos. Amén. Así es que el capítulo 14, que es el centro de lo que es este mensaje, ¿no es cierto?, pone en relieve lo que leímos, el plan engañoso del sumo sacerdote, de los fariseos y los ancianos, para dar cumplimiento a ese mal, para sacar de escena a Jesús y dar curso a todas aquellas cosas que
el pecado hace que ocurran, el mal que mora en el ser humano y lo controla. Así que fíjese que hay varias razones que yo se las voy a dar por las cuales ellos, las autoridades de la época, planearon asesinar al Hijo de Dios. Uno fue la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque bueno, esto fue cercano justamente a la Pascua. En Juan 11, 38 al 44, ahí está el relato. Esto incrementó la popularidad de Jesús. La gente lo aclamaba. Estas cosas no ocurrían en Jerusalén. No ocurrían. Dios había estado en silencio por muchos años. Y a través de Jesús comienzan a pasar cosas extraordinarias, tan gloriosas como la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, el pueblo está impactado. Y esto a las autoridades, a los sacerdotes de la época, se habían llenado de envidia, de ira. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba la autoridad del Señor, que lo vamos a ver. Ese era uno de los puntos, que lo llenaron sus mentes con este deseo de terminar con la vida de Jesús. Segunda cosa que a ellos potenció este mal de ellos fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchas personas lo seguían y lo aclamaban, ¿no es cierto? Decía, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaba un Salvador. Recuérdense que ellos estaban en esclavitud otra vez. Y ellos celebraban la Pascua, y cada vez que celebran la Pascua, estando en una situación así, esperan al libertador, esperaban a un Moisés. Y por lo tanto Jesús de alguna manera cumplía con sus expectativas. Por eso ellos dicen, Hosana, Señor, líbranos ahora. Ellos esperaban un libertador. Por lo tanto, la entrada triunfal a Jerusalén caló en los sacerdotes y en los fariseos de la época una ira total contra el Señor. Otro punto más que activó en ellos esta actitud, estos deseos de asesinar al Hijo de Dios, esta manifestación de esas obras de la carne. De ahí vienen los homicidios. Y el tercer punto que gatilló esto en ellos fue la denuncia que hizo Jesús en el templo acerca de cómo los sacerdotes habían convertido la casa de Dios ¿en qué? En cueva de ladrones. Eso es lo que había pasado. La casa de Dios había dejado de ser lo que Dios había instruido. Se había convertido en un lugar donde hacían negocios, estaban los cambistas, el tipo de cambio era una usura. Los animalitos que vendían para los sacrificios tenían precios que no obedecían al precio mercado, digamos. ¿Se dan cuenta? Era un abuso por todos lados. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Entra al templo, ¿no es cierto? Dice que la ira de Dios me consume, dijo, y él dio vuelta a las mesas y señaló que la casa de Dios, casa de oración, será llamada y no para otras cosas. Por eso que es tan importante hablar siempre la palabra de Dios desde estos lugares, porque en muchas partes no se predica la palabra de Dios, se predican otras cosas. Se hablan de otras cosas, no se habla del arrepentimiento de pecado, no se hablan de esas cosas. No se hablan de esas cosas. Se habla de cuán bien nos va a ir en la vida, de lo exitoso que vamos a ser, de que nuestra cuenta corriente va a tener muchos palitos o millones. Esas son las cosas. A eso se ha reducido el Evangelio en muchos lugares. Fíjese que le contaba a nuestro hermano Carlos Mena ayer, mientras estábamos aquí trabajando haciendo el aseo, que de estos predicadores de la prosperidad citaba el libro de Marcos, donde Jesús se había enojado en el templo, había dado vueltas las mesas,
¿no es cierto? Y él le decía, señalaba y decía a las personas, le decía, ¿ustedes saben por qué Jesús se enojó en el templo y dio vuelta a las mesas? Dijo, porque la ofrenda que estaban dando era muy mala. Por eso Jesús se había enojado. Y por eso que a la viuda la había destacado y todo lo demás, porque había dado todo lo que tenía. Hermanos, ¡qué terrible! ¿Cómo se tergiversa las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor? Por eso que el pueblo de Dios tiene que conocer las Sagradas Escrituras. Tenemos que ser hermanos que realmente escudriñemos la palabra de Dios. Tenemos que ser la iglesia de Berea. Amén. Porque si yo estoy enseñando algo que no es conforme a las Sagradas Escrituras, usted debe decirme, pastor, al lado usted está equivocado. Veamos, revisemos esto. Porque ¿cuál es la actitud que nosotros como iglesia hemos procurado? Es la sana doctrina, es hablar la palabra de Dios. En las cosas elementales, principales, tenemos que estar de acuerdo. Cosas secundarias, terciarias, a lo mejor podríamos tener diferencias. Si el bautismo es por debajo, por arriba, no sé. Pero todos debemos tener claridad que la casa de oración debe ser llamada. No para otras cosas. Amén. Y así. Bueno, el cuarto punto es que Jesús enseñó acerca de las parábolas, ¿no es cierto? Y eso reflejó las verdaderas intenciones de los sacerdotes y fariseos de la época. En Marcos 12, del 1 al 12, podemos encontrar eso. Jesús también resaltó y denunció la hipocresía de los fariseos en Marcos 12, 38 al 40. Y así, otra de las cosas que los motivó a tener esta conducta fue la sabiduría que tuvo Dios para responder los cuestionamientos que ellos le hacían en Marcos 12, del 13 al 34. Y finalmente lo que terminó por extraer ya una ira incontenida y respiraban la muerte de Cristo cuando Él predijo la destrucción del templo. No. ¿Cómo? ¿De dónde sacó este? Eso terminó gatillando y ellos planeaban entonces terminar con Jesús. Así es que todo esto dejaba de manifiesto la falta de autoridad que ellos tenían, porque no tenían autoridad de Dios. No la tenían. En Marcos 11, 27 al 33. Dios había dejado de manifiesto el pecado que había en ellos. No se habían ocupado de cuidar las cosas de Dios, se habían preocupado de otras cosas. Así que esta situación reinante en Jerusalén, justo antes de celebrarse la fiesta de la Pascua, donde habían comenzado a acudir muchas personas, muchas de todas partes venían y se preparaban para esta celebración, se encontraban con este escenario. Así es que ellos iban a esperar que esa situación terminara, que las personas regresaran a sus países, regresaran a sus casas, se fueran a sus ciudades, y luego de eso ellos lo harían con tranquilidad. Terminarían apresando al Hijo de Dios para finalmente darle muerte. Así que los conspiradores decían, no durante la fiesta. Pero el Altísimo, ¿qué dijo? Durante la fiesta. Ahí se cumplía la palabra del Señor. Y Caifás profetiza esto. Fíjese, Caifás, Dios toma la boca de Caifás para profetizar. En San Juan 11, 41 al 52. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, a los que estaban con ellos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Estaba viendo las ventajas y desventajas que tenía esto. En esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos. Es decir, de la misma maldad, así como Balaán había, ¿no es cierto?, profetizado, ¿no es cierto?, lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios y terminó bendiciendo, así también Caifás profetizó que Jesús moriría por la nación, es decir, por todas las personas y por otros más. Así es que, como conclusión y para terminar, lo primero es que Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que contiene la maldad del ser humano y lleva a cabo él su plan. No como el hombre quiere, sino como Dios estableció. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios toma estas cosas de lo natural en un acto para cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Así es que Dios, incluso en situaciones de aflicción, Dios estará con su pueblo. ¿Sí? Él cumplirá su palabra, pero cumplirá también que estará con su pueblo. Vendrán tiempos difíciles, la palabra de Dios ya nos está anticipando. Lo dijo, vendrán tiempos de tribulación. Y Jesús ya lo predijo, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice, no temáis porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si Él venció al mundo, Él está contigo. ¿O no está? Sí, Él dijo, estaré con vosotros algunos días. ¿Qué dijo? Todos los días hasta la consumación de los tiempos. Así que esas palabras del Señor, la palabra profética del Señor, se cumple en cada uno de nosotros. Segundo punto, nosotros hemos visto cómo las autoridades de la época abusaron del poder, ¿sí? Abusaron de autoridad, usaron mal los recursos, hicieron ejercicio del derecho de una forma que no correspondía, y eso no es distinto hoy día, ¿o no? ¿Hoy día hay abuso de poder? Sí. ¿Hay mal uso de los recursos? Sí, ¿no es cierto? ¿Ejecutan cosas a la espalda del pueblo? Sí. ¿Necesitan a Cristo? Sí. Y si no abren su corazón a Cristo, será terrible. Van a tener que dar cuenta ante Dios por las cosas que están haciendo hoy día también nuestras autoridades. Hay egoísmo, hay ambición en las mentes que llevan a cometer cosas atroces, porque eso es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Hay una naturaleza corrupta en el ser humano que es potencial, pero se desata en cualquier minuto. Las mejores intenciones, todos aquellos que de alguna manera, ¿no es cierto?, manifiestan, ¿no es cierto?, tener una ética moral superior que el resto, no lo hay. ¿Sí? Algunos podrán decir, no, nosotros somos seres especiales. Tenemos una ética y moral que está por sobre todas estas autoridades de hoy día. Todos corruptos. Porque todos somos, ¿qué? Pecadores. Así es. Así que el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a un Salvador. Y el único que puede transformar y cambiar la vida del hombre es Cristo. No hay otro. Esa naturaleza potencial está ahí. Pero nosotros como hijos de Dios, la palabra del Señor nos manda a orar por las autoridades. ¿Sí? El Señor nos manda a orar por las autoridades, justamente por esto, para que Dios siga, ¿no es cierto?, controlando esa maldad que hay, eso que se manifiesta en el ser humano. Fíjese que, hay algunas noticias que están corriendo y más allá de que se pueda criticar al presidente de El Salvador, es un hombre que le da la gloria a Dios. Hemos escuchado testimonio hablando y reconociendo que lo que está ocurriendo en ese país es un milagro de Dios. Yo quisiera que en nuestro país también ocurriera ese milagro, ¿no es cierto? Pero tenemos una gran responsabilidad como iglesia, orar por las autoridades, para que Dios contenga el mal que hay en estos tiempos y como lo había en esos tiempos. Así es que el Señor tenga misericordia de nosotros. El próximo domingo vamos a ver la otra parte,
¿Qué es lo que hace una persona que está transformada y cambiada por el poder de Dios? Hoy día vimos la parte negra, la parte mala. Pero Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios, Él cumple su palabra. Amén. Y vamos en los próximos domingos a ver cómo este plan de Dios en la fiesta pascual se cumple y el sacrificio del Hijo de Dios se lleva a cabo por amor a la humanidad. Que el Señor bendiga sus corazones, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él que Él nos ayude a potenciar el fruto del Espíritu. Amén. Porque las obras de la carne se manifiestan como la mala hierba, pues, hermano. ¿Ah? Hay que meterle harto herbicida. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, no? Sí, ¿verdad? Nosotros todos los días debemos estar a los pies de Cristo. ¿Sí? Necesitamos estar todos los días a los pies de Cristo. Amén. Necesitamos como iglesia estar a los pies de Cristo. Venir a Él, decirle, Señor, así soy yo. Esto es lo que se manifiesta en mi vida. Señor, esta es la ira que muchas veces siento. ¿O no se le manifiesta la ira a usted? Ay, a mí también a veces. Sí, somos así, po. ¿Ah? Y así cuántas cosas. No las vamos a decir porque en realidad nos llenaríamos de vergüenza. Pero el Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Él conoce. Y ante Él tenemos que ir con sinceridad. ¿Ah? Al contrito y humillado, jamás Él desprecia. Pero a los altivos, el Señor lo mira de lejos. Yo quiero que el Señor me mire de cerca. ¿Usted también? Vamos a los pies de Cristo.